Bienvenidos a su canal Un Corazón para Cristo. ¿Alguna vez has deseado un día más largo? ¿Un día con tiempo extra? Tal vez un día con 30 horas. Bueno, si tuviéramos ese tiempo, quizás aliviaría la tremenda presión en la que vivimos constantemente. Nuestras vidas van dejando un rastro de tareas inconclusas. Y solo por dejar algunos ejemplos, contestar correos electrónicos, visitar a algún familiar, visitar a algún amigo, leer el libro que compraste hace mucho tiempo y sigue en el librero. Puede ser también algún proyecto que en la emoción comenzaste y se quedó ahí inconcluso. Pero en realidad, ¿un tiempo extra sería la solución? ¿Que pudiéramos añadirle más horas a nuestro día sería la solución? ¿Sabes qué? No. Pronto, al vernos con más horas en un día, empezaríamos a añadir más actividades. Eso es algo que pasa en nosotros los seres humanos. Queremos más tiempo, pero solamente para añadir cosas extras. Tampoco el paso del tiempo nos ayudaría a ponernos al día, ¿sabes? Porque las situaciones, los hijos crecen y cuando están pequeños necesitamos entrar en algunos horarios. Cuando van creciendo va requiriendo otras situaciones, tiempo. Entonces no, tampoco ayudaría a que dejemos que el tiempo pase y nos ayude a ponernos al día. Todo eso sucede. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros nos detenemos a pensar seriamente y a meditar, ¿dónde está la solución a estos sentimientos que todos los días podemos experimentar? Con que no alcancé a hacer esto, es que no tuve tiempo, me faltó el tiempo y esto quedó inconcluso. Al final del día muchas veces podemos sentirnos así, pero cuando nosotros meditamos y profundizamos, nos vamos a encontrar en un dilema que esto no es un tema de la escasez de tiempo. No es que nos falte tiempo. ¿Sabes? Es básicamente un problema de prioridades. No tenemos nuestras prioridades en orden. Entonces es por eso que todos los días experimentamos ese tipo de sentimientos, que queremos un día con más horas. Pero mira, la solución es ordenar las prioridades, tener en una balanza qué es lo que sí es importante y qué es lo que no. Al terminar los días podemos sentir ocasionalmente o ansiosamente ese fracaso. Si tú puedes hacer un recuento de un día, quizás una semana, meses o quizás en el año, y puedas encontrar esa sensación de fracaso, de que no logramos hacer en realidad lo que sí era importante. Y dejamos, ¿verdad?, que el peligro más grande de lo urgente desplace las cosas importantes. Vamos a ver cómo nosotros vivimos en una tensión constante entre lo urgente y lo importante. ¿Qué es lo urgente? Bueno, lo urgente es una situación que requiere de una acción inmediata. Demandas constantes ejercen presión en cada hora de nuestro día. Desde que nos levantamos empieza esta lucha constante de lo urgente con lo importante. Vamos a ver qué es lo importante. Muchas de las veces las cosas importantes son las que dejamos para después. Pero en realidad cuando nosotros analizamos aquella tarea importante es la que realmente tiene un impacto en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Y vamos a entrar con uno de los ejemplos más básicos para nosotros como creyentes. Dejamos lo importante. ¿Qué tal comenzar a leer mi Biblia todos los días? Es importante, pero la urgencia de las cosas y de las actividades cotidianas van desplazando y podemos decir con mucha facilidad, empiezo mañana mi tiempo de oración,
empiezo mañana o la próxima semana ese tiempo de plan bíblico que tengo y lo vas dejando. ¿Qué tal cuando se trata de visitar a alguien? Alguien que está enfermo. Cuando te das cuenta y no tuviste el tiempo, la persona ya está salió del hospital, ya están en su casa haciendo sus actividades. ¿Por qué? Porque dejamos que lo importante lo vaya empujando lo urgente. Porque ¿qué es lo urgente? Pues urgente es ir a trabajar, tengo que ir a trabajar y no me malentiendas, son actividades diarias que son necesarias. Lo que queremos enfatizar es el orden de la prioridad, lo importante que va primero y después lo urgente. Yo tengo que salir al trabajo a las 7 de la mañana, sí, eso es una urgencia, es una acción que demanda de ti porque tienes que ir al trabajo. Pero ¿qué tal si pones en la prioridad lo importante? Antes de las 7 de la mañana puedes tomar un tiempo para meditar la palabra de Dios y conectarte con Dios. Entonces ahí estás poniendo orden a las prioridades. Lo urgente se tiene que hacer, pero lo importante tiene un impacto muy especial en nuestras vidas. ¿Qué tal visitar un ancianito? Pero lo vamos dejando porque es una tarea que se puede hacer después, la otra semana, quizás el próximo mes, no sé. Leer ese libro que te quedó en ese librero por mucho tiempo se va aplazando porque no es tan urgente como las demás cosas, pero su contenido edificante va a traer algo muy, muy especial a tu vida, pero lo vamos dejando ahí. Entonces, ¿hay algún escape de este patrón de vida? Claro que sí. Tenemos al ejemplo máximo y supremo que es nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí. Él nos dejó cómo nosotros podemos poner nuestras prioridades en orden porque Él lo hizo. Mira, nuestro Señor Jesucristo antes de morir en el Evangelio de Juan, de San Juan capítulo 17, vamos a verlo aquí, San Juan 17 versículo 4, vamos a darle lectura y dice, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a Dios Padre, dice, yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me entregaste. Este capítulo 17 es una oración que nuestro Señor Jesucristo hace a Dios Padre por sus discípulos y ahí en esa oración Él dice que Él terminó la obra que Dios había entregado en sus manos. Cuando nosotros leemos esto, podemos encontrar que Jesucristo hizo muchos milagros, sanó mucha gente, prostitutas fueron rescatadas, transformadas, y muchos fueron sanados, liberados de la opresión de los demonios, pero quedaron muchos todavía sin recibir esa sanidad, prostitutas llevando todavía su trabajo a cabo. Y podemos decir, Jesucristo dijo que Él había terminado su obra. Vamos a ver cómo es que Él puede decir esta afirmación con toda confianza y hoy en día nosotros también podemos aplicarla. Mira, nuestro Señor Jesucristo tenía días ajetreados como tú y como yo, llenos de urgencias. Mira, acompáñame a ver en Marcos, el capítulo 1, versículo 32, 33 y 34. Dice, esa tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Pero como los demonios sabían quién era, Él no los dejó hablar. Vemos un día repleto de actividades, personas ahí juntas haciendo líneas para mirar, otros que iban para recibir milagros de sanidad, que iban para ser liberados de los demonios. Entonces vemos otro poquito, vamos a ver otro poquito de uno de sus días de nuestro Señor Jesucristo, ahí mismo en Marcos. Ahora vamos al capítulo 3, versículo 20 y 21, para que nosotros veamos algo de las actividades de nuestro Señor Jesucristo. Dice, cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto ni Él ni sus discípulos encontraron un momento para comer.
Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo, diciendo, está fuera de sí. Ellos decían, estaba en unos días de mucha urgencia, días como los tuyos y como los míos. Obviamente en el ministerio de él, pues ese era su llamado, ¿verdad? Sanar gente, liberar gente, hablar con las personas, tener conversaciones con sus discípulos. Él enfrentaba todo ese tipo de cosas. Mira, vemos otra situación que él enfrentó en esos días así, ¿verdad? Tan ajetreados. Y es en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 38. Y dice, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Mira, Jesús tuvo que enfrentar también estas situaciones. Los discípulos desesperados, él estaba durmiendo, se levanta y ya sabemos, él tiene control sobre todas las cosas. Pero lo que queremos aprender aquí es que Jesús tenía días así, con muchas actividades, muchas cosas que hacer, pero aún así, él no estaba nunca fuera de una vida frenética. Él tenía tiempo para hablar con la gente tranquilamente. Tuvo todos esos 3 años de ministerio para preparar a sus discípulos. Y aquí es donde nosotros vemos lo importante. Mira, Jesús hizo lo urgente, pero dejó en sus discípulos lo importante, un legado y una misión, ¿verdad? Que vemos la comisión que él entregó a todos para que nosotros vayamos y hagamos ese mismo obra, el mismo trabajo para Dios, de seguir hablándole a las personas de él. Jesucristo no lo vemos en esa vida descontrolada. ¿Cuál fue el secreto de Jesús para mantener sus prioridades en orden? Aquí tenemos el tesoro, tenemos la clave de que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en medio de todas esas actividades. Mira, vamos a ver qué dice Marcos capítulo 1, versículo 35. Acompáñame a leer aquí. Y mira cómo dice, esto sucedió después de ese día de mucha actividad. Dice, a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Se encontraba con su padre a la siguiente mañana, da unas características muy específicas. Antes del amanecer, Jesús se levantó y va a un lugar aislado para orar. ¿Sabes qué significa aislado, verdad? No teléfono. ¿Qué más te puede interrumpir en tu hora de oración? No teléfono, no alarmas, nada, nada. La gente, ¿verdad? Nada. Ese tiempo es para ti, un lugar aislado. Y es muy especial que la palabra de Dios nos diga que antes del amanecer, antes cuando empiece todo ese ruido de la vida, tienes que venir a presentarte al Padre. Este fue el secreto de Jesús. Él se presentaba todas las mañanas para recibir instrucciones de Dios a través de ese tiempo de oración. Jesús se preparaba para tener la capacidad de diferenciar lo urgente de lo importante. A través de esos momentos de oración, él recibía las instrucciones de Dios, ¿verdad? No puede ser, no sabemos, obviamente que no recibía una lista de parte del Padre, hoy vas a hacer todo esto, pero era capacitado, su persona era capacitada para tener el discernimiento de lo que ese día iba a traer, y Jesús estaba preparado. Entonces tenemos aquí un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, donde hizo una diferencia muy específica que nos va a ayudar a nosotros. Mira, él tenía 3 amigos, muy amigos, dice la escritura, ¿verdad? Eran Marta, María y Lázaro.
eran sus amigos. Y para ese tiempo Lázaro estaba muy enfermo. Vamos a ver aquí, María y Marta tenían una urgencia, mandaron mensajes: Señor, Lázaro, tu amigo, está enfermo. Y Jesús dice que sí va a ir, pero deja que pasen 2 días, y él sigue haciendo lo importante en donde él estaba. Para él lo importante era resucitar a Lázaro. ¿Qué era lo urgente para Marta y María? Que el Señor viniera inmediatamente, llamando inmediatamente que venga para que sane a Lázaro. Para Jesús lo importante era resucitarlo y mostrar el poder de Dios y la gloria de Dios a través del milagro de la resurrección de Lázaro. Entonces, esto nos ayuda bastante para tener esa definición, esa diferencia entre lo que nos empuja a lo urgente y a lo importante, ¿verdad? Al final podemos ver que nuestro Señor Jesucristo pudo decir con toda seguridad que Él había cumplido lo que Dios le había mandado. ¿Sabes por qué? Porque en medio de todas sus actividades, Él preparó a sus discípulos, y eso fue lo importante. Su ministerio, cuando Él ya no estaba, siguió dando esos frutos. Entonces, vamos a ver también cómo nosotros podemos depender de Jesús para ser libres del urgente. Mira, mismo nuestro Señor Jesucristo nos dejó el ejemplo, la victoria. Marcos 1:35, memorízatelo, grábalo en tu corazón y ponlo en práctica. 1:35, Jesús se levantó aún antes de amanecer, y fue a orar en un lugar separado. Ahora nosotros dependemos de Él para ser libres de lo que nos quiere oprimir, de los que nos quiere poner como cosas urgentes. Y te vuelvo a decir, son cosas necesarias, pero debemos ponerlas en la prioridad correcta. Esto te va a ayudar. Depende de Él y vas a poder poner las prioridades en orden. Mira, acompáñame a leer el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Y este se titula: La verdad nos hará libres en el Señor Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tenemos la dependencia en Él. Si nosotros permanecemos dependiendo de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser libres. Mira, muchas veces hemos tenido esto. Recibimos a Jesús como nuestro Salvador, y Él empieza a hacer una obra, nos limpia de pecado, nos hace conscientes de que somos salvos, que somos sus hijos. Pero ¿qué tal en esta área? ¿Qué tal en esta área que no lo dejamos que Él nos libere, que nos limpie, que nos ponga las cosas en orden, ¿verdad? Entonces dependamos de Él y no seamos esclavos de lo que nos oprime, no seamos esclavos de lo urgente. Solamente hay que ponerlo en orden, ¿verdad? Mira, uno de los peores pecados es la falta de oración. O podríamos decir, el peor pecado. ¿Sabes por qué? Porque si lo analizamos, cuando tú no oras, te alejas de Dios, te alejas de la fuente de vida, de la fuente de la verdad, te alejas de que el Espíritu Santo te ayude, te guíe, te redarguya. Y entonces, cuando no oras, cuando no tienes una comunión permanente con Dios, empiezas a hacer cosas y viene la tentación y vienen los pecados, y entonces está ahí. Creo que por eso se puede decir que la falta de oración es el peor pecado, porque te deja el camino libre para la tentación y luego el pecado, ¿verdad? Entonces debemos de mantenernos siempre unidos a Él en oración. Otra cosa que debemos tomar en cuenta para que nosotros podamos tener nuestras prioridades en orden: evalúate, haz una evaluación
en determinados momentos. Mira, las personas, los cristianos que estamos demasiado ocupados como para no detenernos y hacer un inventario espiritual y recibir asignaciones de Dios, llegamos a ser esclavos de lo urgente y lo importante queda en un lado. Aparta un tiempo para hacer un inventario espiritual y planificar. Mira, te voy a contar algo, he leído y dicen, los líderes o dueños de grandes negocios y empresas es uno de sus principios que aplican. Ellos tienen juntas, se toman un tiempo, hacen un reencuentro de las ganancias, cómo trabajaron los empleados, qué fue lo que hicieron. ¿Cómo es posible que ellos llevando esa actividad para sus negocios y nosotros que somos para el reino de Dios debemos de hacer la aplicación de esto? Ellos han visto resultados grandes cuando descansan los empleados, cuando los toman y evalúan qué está sucediendo, qué está mejor, qué no, qué quitamos, qué ponemos. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Tómate el tiempo, siéntate, toma una libreta, toma una pluma, haz un inventario, mírate, pregúntate qué estoy haciendo bien, qué no estoy haciendo bien. Y por último, haz un esfuerzo continuo para que tú puedas tener tus prioridades en orden. Aférrate a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ora para que puedas recibir sabiduría en todas las decisiones que debamos tomar para que Él nos libere de lo urgente y podamos hacer lo importante, lo que va a impactar tu futuro, tu familia, tus hijos, tu propia persona. Lo importante es lo que va a dejar esa esencia para la eternidad. Entonces, mira, cuando al final podamos escuchar estas palabras de parte de nuestro Señor Jesucristo, es en Mateo capítulo 25, 21. A ver, vamos a ver aquí, ¿verdad? 25 a 21. Entonces podamos encontrar las palabras de Jesús que dice, el amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Para que al final del día, al final de nuestras vidas, podamos escuchar estas palabras. Bien, buen siervo fiel. Lo hemos hecho bien. Yo he dejado este mensaje para ti. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedas lograr poner las prioridades en orden y llevar una vida muy bendecida. Que Dios te bendiga.